En el caso de México, ya durante el Echeverriato, la deuda externa pasa de 5,000 millones a 20,000 millones de dólares, iniciándose la espiral extractiva extraccionista por amortizaciones e intereses, representando una sangría de riqueza y recursos para el país, iniciándose asimismo el círculo vicioso de la deuda externa de solicitar más préstamos para pagar los atrasos. Présteme para pagarles, con mucho gusto, porque así te endeudas más y las ganancias por pagos se multiplican e intensifican mucho más que la deuda original. En 1976 a 1977, la situación se complica provocando la primera recesión desde la posguerra, lo que a su vez repercute en la devaluación del peso y acelera la fuga de capitales, llevando a la firma del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 1976. Pero para ese entonces ya era sabido que con José López Portillo el petróleo sería la solución. Por tanto, se procede a transgredir los límites de endeudamiento que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional había estipulado. Pero por supuesto que esto ocurría no contra las intenciones soterradas de tal organismo monetario imperialista, sino por el contrario, contando con su complacencia e intervención, que los funcionarios de la banca transnacional se tropezaban en las oficinas financieras del gobierno ofreciendo créditos, en un momento en el cual había exceso de capital, dinero de préstamo y tasas de interés negativas, lo que hacía pensar que endeudarse era un buen negocio. En el periodo 1978-1981, el endeudamiento neto fue de 43.600 millones de dólares, casi el triple de los 18.200 millones concentrados durante los 4 años previos. Tal concentración representaba el 62.5% de la deuda total acumulada de 69.700 millones. Una buena proporción de los créditos fueron de corto plazo, lo que afectó de manera negativa el pago de la deuda. Con lo que para los acreedores el negocio marchaba a la perfección. Créditos a corto plazo, garantía de insolvencia y de reprogramación de la deuda, igual a solicitar más créditos. De nada servía que se lograsen tasas de crecimiento histórico si se conseguían endeudando a Pemex y a la Confederación Nacional de Electricidad. Al unísono de que los de la privada iniciativa aprovechan la ganga y por supuesto que también las filiales transnacionales. Desarrollo fiado y habría que pagar y a tasas altas de interés, las que, como se hace entendible, era algo de esperarse el que subieran en el momento oportuno, merced a la valiosa intervención de los fanáticos de Reagan para hacer el saldo de la deuda impagable. Por lo tanto, la recesión de 1982 es más profunda que la de 1976-1977, combinada con una inflación de más de 100%, una devaluación del peso de cerca del 250%, una incontrolable fuga de capitales y una crisis financiera que conmovió al sistema financiero internacional. Fuga de capitales que entre 1980 y 1982 se calcula en unos 40.000 millones de dólares. Habráse visto, era de sorprender a nadie más que a los ínclitos burócratas engolosinados con la petrolización de la economía. Silva Herzog afirmando que nos vemos sorprendidos y aquello era tan solo un problema de caja. La lógica de endeudarse para crecer implica generar producción convertida en divisas a corto plazo para pagar lo concertado en proporciones en que los ingresos superen la tasa de interés acordada. Verdad de perogrullo. Pues bien, he aquí que al terminar 1981, Pemex era una empresa que vivía de fiado, pretextando una revaluación de activos del tamaño del 82% de su patrimonio, cuando que en realidad se daba el caso de que debía el 87% de lo que tenía. Pemex, como Alfa, crecía sin utilidades reinvertidas, sino a crédito. Así se entiende que en 1981 casi la mitad de los ingresos, el 45%, haya sido por contratación de nuevos créditos, que su deuda externa represente la cuarta parte del total nacional más que la deuda de todo el sector privado, la quinta parte del total, y que necesite más de un año de exportaciones, suponiendo que los precios del petróleo no bajen, para pagarla, durante el cual las divisas ganadas no estarían disponibles para nadie, sino para Pemex,
para pagar su propia deuda, haciendo notar este autor que el crédito a corto plazo se había duplicado en un año para ser mayor que el crédito a largo plazo. ¿Sería esto producto de la casualidad? Si no hay intencionalidad en la práctica hegemónica, entonces, por la buena de Dios, los ricos son ricos y los pobres más pobres. Cuando que el entramado del poder revela en su trasfondo la intencionalidad de autobeneficiarse en un entorno de lucha de clases y disputas internacionales. Y 2 más 2 más 2 igual a 6 años que no alcanzaron para producir lo suficiente para pagar la deuda concertada, que la expansión de Pemex consistió más que en comprar que en vender, más en importar que en exportar y más en absorber fondos que en generarlos. He aquí la dependencia del subdesarrollo remarcada aún en la gallina de oro que se pretendía emplear para saltar al primer mundo. Con un fardo de préstamos a cuenta, el peso devaluado y con una fuga de capitales a chorro, las arcas de la nación quedaron exhaustas. Obvio, la administración se declara incapaz de seguir cubriendo el servicio de la deuda. De manera repentina, se pasó de administrar la bonanza a administrar la pobreza, con la privada iniciativa hundiéndose al unísono, quebrada la alianza con el gobierno. Ni el petróleo sirvió para pagar la infraestructura ni las facturas. Que los precios cayeron súbitamente no era algo que estuviera contemplado en el presupuesto, pero como un factor halógeno y dada la siempre sospechosa relación de la monarquía de jeques sauditas con el mercado petrolero neoyorquino, no era algo imposible de prever. Y lo que sí, el adeudo acrece tornándose impagable, o mejor dicho, pagadero a largo plazo y a saldos incrementados. En agosto de 1982 se declara la moratoria por carencia de reservas. Se procede a renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Las conversaciones duran cerca de un año, consiguiéndose una generosa reestructuración de la deuda pública con vencimientos entre el 23 de agosto de 1982 y el 31 de diciembre de 1984, involucrando la renegociación de 20,000 millones de dólares, aproximadamente un cuarto de la deuda acumulada hasta el momento en que estalló la crisis. Implicó un crédito jumbo de 5,000 millones de dólares con la banca transnacional, uno de contingencia con el Fondo Monetario Internacional y 3 años por 4,500 millones y nuevos créditos por parte de la banca multilateral, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, por 2,000 millones. Claro que las condiciones impuestas por los acreedores fueron gravosas, manejando plazos de ahogamiento, tasas de interés muy altas y comisiones de garantía, haciendo una sumatoria que incrementaba más la deuda, pasando a diferir su pago a décadas y décadas por venir. De eso se trata el juego de la bancocracia y el supernegocio de los estafadores del templo. ¿Que el principal de la deuda no se podría pagar? Se pagaría más de una vez su monto original, más los intereses, más las amortizaciones recurrentes, incluyendo sobretasas y comisiones onerosas, convirtiendo a la inocente deuda originaria en la deuda eterna, un tributo que la nación neocolonizada se veía obligada a otorgar a las instituciones del agio metropolitano. Y si la banca internacional prestó abundantemente hasta 1982, lo siguiente era pasar a cobrar y a restringir el crédito, que si en 1982 se confirieron 74,300 millones de dólares, para 1986 los préstamos disminuyeron a 33,600 millones de dólares, representando una baja del 54% y siendo más significativa la disminución en lo que se prestaba para incrementar las exportaciones. Así que los empréstitos subsiguientes se realizan con el propósito de garantizar el pago del servicio de la deuda y sobre todo los intereses de la misma. Nótese tipo juego de la bancocracia, es decir, de los estafadores del Central Bank. Primero, hacer fluir el dinero y prestar a raudales. Una vez que la víctima ha caído, subir súbitamente la tasa de interés. Después, restrínjase el circulante y déjese de prestar en las mismas proporciones, pasando a cobrar los saldos. Dinero barato al prestarse, dinero caro al cobrarse. Adiós a las inversiones y al fomento productivo. Paguen porque la duda tiene prioridad, lo que es igual a tributar para compensar la decadencia del capital industrial monopolista metropolitano. El sistema financiero internacional tenía a toda costa y costo que mantenerse a flote,
garantizándose el incremento de sus caudales. De allí la necesidad de forzar a los países endeudados a obtener superávit en la balanza comercial, situación presente desde 1982 que ha convertido a México y América Latina en exportadores netos de capital. En lo que tal proyecto de incidencia monopólica afectó a toda América Latina. De 1982 a 1988, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha calculado una transferencia neta de recursos para el conjunto de América Latina del orden de 180.000 millones de dólares, deudores transformados en exportadores netos de capital. Entonces, la economía mexicana habrá de reestructurarse, orientándola hacia la exportación de manufacturas, abriéndose aún más al capital extranjero, tal y como lo aconsejaba desinteresadamente el Banco Mundial en apoyo al capital financiero transnacional, por la creciente penetración complementada con la afiliación interna ante el fracaso de los monopolios nacionales tipo alfa, dada su concesión de acciones a los acreedores extranjeros, significando el triunfo rotundo de la estrategia imperialista, que la deuda privada se había concertado a una mayor tasa de interés, el ambicioso y presuntuoso desarrollo convertido en pasivos, y los acreedores externos pueden pasar a convertirse en propietarios de acciones.